cultural ecuatoriana, americano-ecuatoriana del 2007, cuando ella dice: la historia del conocimiento está marcada geohistóricamente, geopolíticamente y geoculturalmente. Tiene valor, color y lugar de origen. Una perspectiva que exalta la producción intelectual euroamericana como ciencia y conocimiento universal, relegando el pensamiento del sur al estatus de saber localizado. Construir un horizonte de sentido en la pedagogía migoniana significa tener en cuenta el tipo de contexto de origen del cual se está hablando, para poder articular y proyectar las necesidades de cambio que requieren estas dos nuevas épocas y entornos. Quiero concentrarme, hermanos, en dos palabras: otra edad, de la cual hablaba la doctora Yamil, el otro como diferente, el otro que yo apenas veo apariencias, pero solamente conozco el otro diverso de mí cuando me permito el encuentro para descubrir su interioridad. Y la segunda palabra, interculturalidad. Ninguna cultura, ni la del norte ni la del sur es superior a la otra. Ni nuestra pedagogía migoniana es mejor que la otra, es diferente, es diversa. Y desde eso, ser intercultural es respeto por la otredad. Con base en lo anterior y asumiendo el epígrafe de la investigadora que mencionaba, la pedagogía migoniana tiene un saber localizado en el carisma espiritual y evangélico de dos comunidades religiosas, las hermanas terciarias capuchinas y los religiosos terciarios capuchinos, que se han ido organizando en la perspectiva de un saber práctico, socioeducativo, que pretende prevenir, intervenir y generar alcances de solución a las problemáticas de niños, niñas, jóvenes y familias que no se encuentran atendidas por los centros de beneficio de la sociedad actual. Puede que el colegio de la hermana en Barranquilla no sea un colegio de niñas pobres, pero es que la pobreza no es únicamente de dinero. Hay otras pobrezas que son tal vez más radicales y que tienen mayores exigencias. Y por eso la inventividad y la creatividad de un educador. Si el contexto de la época ha variado y ha presentado nuevas problemáticas del orden de lo existencial, personal, social, económico y estatal, que desplaza las condiciones de causalidad de los comportamientos generales de infancia, juventud y de adultos referentes, es también claro, contundente y necesario que la pedagogía migoniana, por favor, hermanas y hermanos educadores, es necesario que la pedagogía migoniana a su vez haga un cambio de dirección, sin perder de vista el horizonte, que son los principios fundantes del carisma. Me alegra, me emociona que Claudia diga: estamos rescatando lo que la hermana Nubia Guerrero escribió hace tiempo y que lo teníamos durmiendo en un estante. Estamos rescatándolo. Hay que volver a esos principios que son fundantes y que son horizonte, con los cambios que hay que hacer. La situación que causa tensión es que a veces cada generación, ojo, se queda con sus representaciones sociales de lo que es y debe hacer cada una. Y con base en estas representaciones, las intervenciones ejecutadas, y lo decía la doctora Yamil, los jueces repiten rutinariamente, nosotros también, intervenciones ejecutadas rutinariamente, se repiten, alimentando de igual forma imaginarios de prevención, educación y reeducación ya caducos y fuera de lugar, lo que los hace inservibles, aunque la intencionalidad siga siendo correcta: acompañar a los niños, niñas, jóvenes y familias en condiciones de precariedad material, existencial y espiritual para que sobrevivan a su propia indefensión y se vinculen de manera productiva al contexto normalizado de la sociedad. Hermanas, respuestas de hace 125 años no las podemos aplicar hoy. Son problemas nuevos que necesitan respuestas nuevas. No nos podemos quedar repitiendo los mismos textos y contextos que no le pertenecen a la gente de hoy. ¿Qué pasa cuando se confirma que la inserción e integración es casi que imposible porque la sociedad misma construyó su propio síntoma? Y veo aquí a David parado allá con el primer actor, con su vestido completo. Una sociedad que construyó su propio síntoma y las poblaciones anómicas, las sufrientes, sobre las que recaen sus dificultades de integración,
quedan abandonadas a su destino. ¿Qué pasa con estas poblaciones? Lo primero que viene a la mente es cambiar la sociedad. La educación dice poder hacerlo, pero no lo ha hecho. Esos cambios no dependen exclusivamente de las voluntades personales. Miren el pensamiento del poderoso. Sigan haciendo cositas que nosotros sabemos cómo lo manejamos. Ellos, los cambios, deben dar en esferas más estructurales, como la que está conformada por los sujetos e instituciones en donde se genera la inequidad y la asimetría social. Lo decía en el saludo, hermanos, nosotros trabajamos con excluidos, tenemos que trabajar también con los incluidos, porque ellos tienen que devolverle a estos excluidos, aunque sea algo de lo que les han robado, mínimo que les devuelvan el alma. Una de estas esferas es la estatal, superestructura económica. Acordémonos lo que nos decía la doctora Vilma ayer. Superestructura económica que ya no es de corte nacional, sino internacional, la cual se ha denominado como el poder externo de las transnacionales de capital, donde el interés económico crece de manera exponencial, olvidando la humanidad de los sujetos sociales allí involucrados y magnificados por un elemento unificador que se llama el mercado. El que más compre es el que es más gente, y el que no tiene capacidad para comprar la panela de cada día no existe. Las identidades de los sujetos se confunden ante la necesidad imperiosa de ser reconocidos por su capacidad de consumo, y los proyectos de futuro apenas alcanzan a determinar metas para los proyectos de vida personal. Usted, si no compra, no existe como persona. ¿Dónde queda el proyecto personal? El paisaje contemporáneo se presenta pleno de consumidores. Antes la gente tenía lugar de encuentro el templo. Hoy el lugar de encuentro son los templos nuevos que se llaman los centros comerciales. Y por eso es que los curas estamos yendo a celebrar a los centros comerciales los domingos. El paisaje contemporáneo se presenta pleno de consumidores, conduciendo la persona al encierro, al ocultamiento y al recuerdo de sus más preciadas formas de interioridad. Cuando tengo con qué comprar, yo sé quién soy, dinero, porque lo que maneja la vida del humano de hoy, que ha sido dictado por el poderoso sistema de hoy, es don dinero. El proyecto colectivo ya no existe. El lazo del vínculo se deshace y el mensaje convocante de exitosos versus perdedores se evidencia de una manera terrorífica, hermanas y hermanos, en las pantallas de los mass media y sus nuevas formas de automatismo. El celular, el WhatsApp, las múltiples redes sociales que irrumpen en todas las pantallas y que extinguen la intimidad, la familia y la comunidad a su más mínima expresión de contacto con el otro, alejando a los cercanos sin acercar a los lejanos. En mi casa con mis sobrinos, cuando nos sentamos a la mesa y ellos con el WhatsApp, les digo yo, hey muchachos, estamos en hora de familia. Alejamos al de la casa, al que está conmigo, al que vive conmigo, y al que está lejos creemos que lo acercamos, pero no lo acercamos. Se ha llegado a instaurar una cultura que ha contribuido al olvido de los unos hacia los otros, a un conjunto de actitudes y comportamientos conforme a una filosofía que reduce las dimensiones personales a rentabilidad y beneficio del interés propio, como dice Mínguez y Hernández en el 2013. Pensar entonces el horizonte de la pedagogía migoniana para este tiempo de desarraigo y soledad significa volver a vincular al otro a una tarea común, como es la de dignificar la existencia humana y la de todos los seres vivos que hacen parte de esta aldea planetaria donde se nos exige el imperativo de sobrevivir en compañía de mi otro yo, que es el otro. La red de educadores amigonianos, como proyecto emergente y contemporáneo, permite de manera concreta realizar esta misión en la que nosotros, los educadores amigonianos, somos expertos. A la vez que los niños, niñas, jóvenes y familias requieren ser comunidad integrada, la lucha de Claudia en el colegio en Barranquilla es por integrar la familia a esa comunidad de educadores y a esa comunidad de niños,
Si no se integra, no es comunidad, no hay otra edad, no hay interculturalidad. A la vez que los niños, niñas, jóvenes y familias requieren ser comunidad integrada, los sujetos formadores y acompañantes de ellas también requieren el reconocimiento y las pistas por donde transitar. Eso es la red de educadores. El reconocimiento y pistas por donde transitar cuando el cansancio, la desesperación y la desazón frente al esfuerzo fallido aparece. Hay veces en que decimos, ¿por dónde sigo? ¿Por dónde me meto? La red de educadores es también no una compensación, sino una manera de hacerme evidente y de descubrirme que yo también existo, aunque haya fracasado. Reconocimiento, respeto, afecto y ternura proclaman los sentimientos que orientan la recuperación del sujeto que la pedagogía amigoniana atiende. Pero estos mismos sentimientos, respeto, reconocimiento, afecto y ternura, son los que los educadores amigonianos requieren en su condición singular de sujetos que saben que no están solos, pero se les dificulta compartir la ligación comunitaria. Qué lindo cuando Claudia nos está diciendo, les dije, tenemos que ir al encuentro de la ruta. Y se apuntaron muchos, pero tienen que escribir, tienen que hacerse evidentes. Y sin embargo vinieron 20. Vinieron 24, presentaron lo que ellos vienen haciendo. Se reconocen, los reconocen, se hacen evidentes. Volver a hacer la vida lo otro para apoyar con fuerza el lazo social y educativo. Esa es la necesidad de la red. Las redes, mis queridos amigos y amigas, no se arman como en otros tiempos para cumplir con la función de representación social. Se establecen como puente para llegar a mi diferencia constitutiva de mi identidad. Yo sin el otro no existo, hermanos. Yo existo en la medida que el otro existe. Y para ayudarle a que el otro exista, yo tengo que abrirme y entregarme, ser casa de encuentro. Y esto lo propicia la red. La función de participación aquí se sobredimensiona, se eleva por encima del escepticismo personal y une lo dicho con lo no dicho. Quienes hemos trabajado con muchachos que tienen problemas de droga, a quienes llaman, yo no los llamo así, adictos, pero la palabra adicto tiene un altísimo contenido. Adicto significa lo no dicho. Cuando tú te encuentras con un muchacho que ha tenido problemas con la droga y ahí descubres lo que él no ha dicho, pero que lo ha dicho con sus comportamientos, descubres un alma virgen, limpia y pura que tú puedes transformar. Cuando tú te acercas al otro para descubrir su intimidad, tú te sientes completo. Hasta el momento, respetar los ritmos personales, intereses individuales y metas existenciales se constituía en el dispositivo de cambio y mejoramiento. No quiere decir que lo singular, personal, subjetivo ya no tenga valor, pero sin el proyecto colectivo, lo personal pierde contundencia, pierde fuerza y presencia. Sacar del olvido a los demás, visibilizar sus existencias, las experiencias similares, las prácticas exitosas y fallidas, eso que hicimos ayer en 10 mesas, cada una con 3 ponencias. Eso es lo que se hizo en las mesas temáticas. Eso, hermanos, es la red de educadores que hace que en medio de los contactos, los relatos de vida, y a mí yo recuerdo mucho cuando Angélica, estaba yo en Roma y Angélica me dice, Marino, vamos a hacer el primer encuentro de la red de educadores en Bogotá, mándales decir algo. Y yo hice un videíto de 3 minutos y lo único que les decía, mire, el educador tiene que hacer un viaje hacia el fondo de sí mismo, porque solo en el viaje al fondo de sí mismo podrá encontrar al otro. Yo sin el otro no soy, el otro conmigo, es el nosotros. La red de educadores, amigos, no es fácil, está llena de contratiempos, pero a la vez que redimimos a alguien en dificultad, el objeto de nuestro proyecto educativo, nos reivindicamos a nosotros mismos como sujetos que tenemos una fuerza potente para el cambio y un deseo gigante de vida. Esto fueron las mesas de ayer.
El olvido, la indiferencia de los unos hacia los otros significa que en la educación, y hermanos, ustedes saben que es así, en la educación no se ha considerado la alteridad, se ha considerado lo que tenemos que enseñarle a los demás. Y esa alteridad está reconocida por la capacidad de descubrir al otro, aunque sea contrario a mí, aunque sea diferente a mí. Y allí se establecen unas relaciones en donde yo extraño al otro por diferente, porque no me he atrevido a abrir mi corazón para que el otro también sea. Lo anterior hace parte de los saberes propios que tiene la pedagogía amigoniana y que puede transmitir de forma plural y múltiple en los escenarios en donde está presente. Otra gran necesidad de la red de educadores, hacernos presentes en otros escenarios. Este es el encuentro nuestro, pero de aquí tenemos que tirarnos a otros escenarios para decirles que nosotros, los diferentes, los que trabajamos con la gente que el mundo desecha y pone al borde del camino, como al samaritano aporreado, también nosotros existimos porque ellos existen. Se ha escrito mucho sobre el contenido del saber propio que tiene esta práctica carismática. No se deben desechar estos alcances y certezas, pero continuar reproduciendo de forma circular la obsesión por adquirir un estatuto de ciencia se considera estéril en momentos en que todas las formas de conocimiento y saber son válidas para cada paradigma y para cada contexto. Con esto quiero ratificar que el saber propio de la pedagogía amigoniana ante sus víctimas sufrientes debe ser presentado en otros escenarios del mundo, mediante intervenciones, ante públicos que conocen y trabajan en problemáticas infanto-juveniles, pero en donde en muchas ocasiones se desconoce la existencia de esta gente. Les cuento una anécdota personal. En el último encuentro de superiores generales en Roma, estábamos hablando del año de la misericordia que ha proclamado el Papa Francisco. Y hicimos resonancia al Sínodo Especial de Familia. Y había mucha gente defensora del no divorcio, del no volver a comulgar, de la gente que se separó y se volvió a encontrar con alguien a quien aprendió a amar. Y entonces decían, es que es muy mal ejemplo que nosotros aceptemos estas cosas cuando estamos trabajando con esta gente. Si nosotros le decimos sí a estos principios, entonces, ¿cuál es el referente de principio que ellos tienen? Es decir, ¿cómo nosotros podemos decir que los principios de la iglesia son válidos cuando nosotros estamos admitiendo que estos papás vuelvan a rejuntarse? Yo me paré y le dije, entonces los terciarios capuchinos, que somos una congregación de aprobación pontificia, y las terciarias capuchinas, mis hermanas, que son una congregación de aprobación pontificia, no tenemos nada que hacer, porque nosotros trabajamos únicamente con la gente que tiene todos este tipo de problemas. Nosotros estamos recibiendo el subproducto de una sociedad. ¿Qué hacemos con ellos? Yo les digo, hermanos, que a mí me emocionó porque el aplauso de todos los generales fue gigante, y uno llega y me dice, Marino, hiciste jonrón con estos frailes. Es mi pedagogía, es nuestra pedagogía. Lo hemos visto en múltiples dimensiones, Claudia nos lo explicó ayer también, de una manera bellísima. Cristian Arias, al exponernos ayer bellísimamente, a mí también desde una experiencia personal, mostrarnos el atlas de la pedagogía amigoniana, nos estaba mostrando la necesidad de que descubramos que hay otra inmensa cantidad de culturas que nosotros no conocemos y que mientras que no nos pongamos en el trabajo de la red de educadores de caminar hacia esa otra cultura, no seremos nunca completos. La red de educadores es un reto, pero es también una magnífica oportunidad. Déjenme terminar entonces con una segunda parte, además de estas reflexiones que venía haciendo, que tiene que ver con los horizontes nuevos de la pedagogía amigoniana. Nuevas problemáticas, escenarios y enfoques de intervención del carisma amigoniano. No voy a hacer ninguna elucubración para que me regale 5 minuticos. Ahora bien, si revisamos con precisión lo que la ruta dejó como hallazgo y somos capaces
de reflexionar profundamente, sin moralizar ni naturalizar conceptos de infancia, juventud y familia, en la que amparamos tantos años de formación e intervención, es necesario reconocer que las generaciones cambiaron, pero nosotros más bien poco. En primera instancia nos encontramos no con una sola infancia victimizada y en riesgo permanente de constitución subjetiva por las múltiples condiciones de precariedad material o existencial que los tiempos modernos ejercen desde ella. Me explico mucho más fácil, de una manera más simple. Nosotros siempre hemos visto la infancia como los niños, como los pequeñitos. Hay un texto de la Sagrada Escritura que a mí me apasiona y es en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en donde a Jesús le hacen una pregunta. Y frente a la pregunta, ¿quién será el primero que entre al reino de los cielos? Y Jesús pide, tráiganme un niño. Y le entregan un niño y Jesús lo pone en el centro. Entre el judaísmo, en el centro está la Torá, que es la ley. La cabeza cuadrada, doctora Yamile. La ley, la ponen ahí, y Jesús pone al niño en el centro e inmediatamente lanza esta provocación tan impresionante. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La infancia, hermanos y hermanas, la infancia no es un periodo de la vida. La infancia es la vida toda, es una manera de ser. Y aquí me quito el sombrero porque es que mis hermanas terciarias capuchinas sí han sabido trabajar con una infancia otra, diferente. Es la infancia que se prolonga en la existencia humana a través de los años que nosotros llamamos tercera edad, los ancianos. Nosotros estamos trabajando con infancias precarias, con infancias robadas como por ejemplo los niños que delinquen, infancias robadas como por ejemplo los niños que encierran en un conjunto residencial de gente de alto poder adquisitivo, estratos 5 y 6 de nuestro medio, pero que los encerraron allí para que no los toquen, para que el mundo no los pervierta, y esos niños se quedaron sin conocer al otro. Y comenzaron a tener pautas propias de vida absolutamente egoístas. David, allá estaba parado David. Ese le enseñan que el poderoso vive solo porque él puede dominar el mundo. Ese es un niño infantil que a nosotros nos llega y nos llega porque ha sido educado por el televisor, por el WhatsApp, por el, ¿cómo se llama ese bicho con el que juegan los niños jugando fútbol? El PlayStation, eso lo conocen ustedes, encerrado, o simplemente lo educa la muchacha del servicio. Esos niños también son nuestros. Es una infancia que les fue robada de otra manera. Los otros delinquen y hasta pasan mejor porque después la jueza les cambia la medida. No tiene mayor problema. Bueno, bien, y finalmente hay otra infancia. Nuestros ancianitos, nuestros viejitos, que tienen toda una cultura en su corazón, pero que nosotros los hemos puesto a la vera del camino y no descubrimos que allí hay una sabiduría que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ir a ellos para aprender de ellos, amándolos. No hay otra forma de trabajar y de ser amigoniano, no lo decía el Evangelio de hoy, sino mediante el amor. La red de educadores, como horizonte de la pedagogía amigoniana. Créanme, esto no es mío. Esto es la lectura que hemos hecho de quienes hemos sido peregrinos de la ruta amigoniana. Y la ruta amigoniana nos dijo que hay dos elementos esenciales. El primero es el descubrimiento del otro. Y el segundo es el elemento de la interculturalidad. A mí me pasaron una pregunta por escrito donde me decían, ¿cómo educar desde nuestra soberbia? ¿Cómo educar desde nuestro egoísmo? ¿Cómo acompañar desde mi carro a quien va a pie? Es eso, es descubrir que el otro existe, que miren, ese cuento de que cómo hacen los argentinos para suicidarse y que se suben a lo más alto del yo y desde allá se lanzan, los colombianos también. Es que el ego, yo, esa es la palabra más utilizada en el castellano. Hay que salir de mí mismo, hay que descubrir que el otro también es, que el otro existe, que el otro vale, que el otro tiene mucho para darme y que yo nunca seré completo sin el otro. Si yo no salgo de ahí, discúlpenme, pero no puede ser educador. Un soberbio no puede ser educador, un egoísta no puede ser educador. Y la pregunta que hacía el hermano al final es, ¿por qué nos da tanto miedo a cambiar a las metodologías? Muy simple, es que no hay sino dos caminos en la vida, el camino de la seguridad y el camino de la libertad. El camino de la seguridad es caminar por la misma baldosa, ya todo está hecho, nada hay que cambiar.
A mí no me importa si eso sirve o no sirve, yo lo estoy haciendo, pero yo estoy muy bien, me pagan. El camino de la libertad supone error aprendizaje. El camino de la libertad supone aprender caminos. El camino de la libertad supone la creatividad. El camino de la libertad supone humildad, de decir, no sé, mañana le respondo, averiguo. Pero el soberbio, el egoísta que cree que todo lo sabe, que tiene todo lo hecho, que está en el camino de la seguridad, todo lo sabe y responde desde cualquier lugar. Y ese no puede ser educador. Lo primero es la otra edad, el horizonte de la red de educadores es la otra edad, y el segundo el camino intercultural. Y aquí permítame que haga un esguince, un homenaje a los hermanos Guayú. El primer día, en el acto cultural, nos hicieron un homenaje a nosotros, de darnos un pedacito de su propia cultura. ¿Dónde están ellos? Aquí están un pedacito. Por favor, se ponen de pie, que se merecen un aplauso gigante. Nos mostraron ellos mismos su propia cultura, nos regalaron la concepción que tienen de mujer y de la destrucción que hemos hecho nosotros de su propia cultura cuando les hemos metido el catecismo obligadamente. Y se nos olvidó que el catecismo de ellos es también humanidad. Esa interculturalidad tiene sentido, hermanos, en la medida en que yo me olvide que yo no soy yo sin el otro. Le leo un parrafito nomás y con eso termino la primera parte de mi ponencia. Otro valor y criterio que se aprendió en la ruta para poder respaldar la construcción y consolidación de la red de educadores semigonianos fue el reconocimiento de las diferencias culturales que nos habitan. Es que yo no soy una sola cultura, yo estoy construido de muchas. Yo tenía una amiga cuando hacía el pregrado que era negra y yo la jodía mucho y le decía, negra, y me decía, mira esos pelos tuyos que son todos enroscados, vos también tenés algo de negro. Es que nosotros no somos una cultura pura, químicamente pura, no existimos. Las diferencias culturales nos habitan y proclaman la necesidad de instalar una educación social intercultural. Hermanos, esto nos obliga a que el otro exista. Yo no podré descubrir otra cultura si yo no me descubro a mí como parte de la otra cultura. Nunca podremos ser educadores si creemos que somos hegemónicos desde la cultura que tenemos, así sea la cultura amigoniana. La cultura amigoniana no puede ser hegemónica. Y por eso mi homenaje a los hermanos Guayú que vinieron a enseñarnos, diciéndonos, nosotros también existimos, nosotros también somos, aquí está nuestro mito. Y la segunda parte de la ponencia, les decía, es simplemente los horizontes hacia donde tenemos nosotros que caminar. Y les hablaba de la infancia. Y les decía que la infancia es una. La infancia es el lugar en donde yo siempre tengo mis referencias, mis raíces. Mire, es muy simpático que los médicos en muchas ocasiones le dicen, no, usted tiene que volver a respirar sus aires nativos, sus raíces. Hay que retornar permanentemente a las raíces. La infancia es un proceso que se termina el día en que nos pongan la pijama de madera. Ese día termina nuestra infancia y dejaremos de ser nosotros mismos para convertirnos en espíritu. Hay una invitación que yo quería hacerles y es, ante todos estos cambios de concepciones y de prácticas, ante esta manera que tenemos que obligarnos nosotros a decir que yo no puedo dar respuestas desde mi concepción de educación pasada a situaciones problemáticas hoy, hay unos cambios de concepciones y prácticas. Las teorías de la socialización primaria y secundaria no nos sirven para explicar el sujeto de la infancia y la intervención. Nuestras instituciones y obras están plenas de todas estas infancias en contravención legal, social o existencial. Y hermanos, tenemos que decirle, mire la cantidad de preguntas que le hacen a Yamil. Es lógico, es que nosotros no hemos podido entender a la gente que nos llega y creemos que le vamos a seguir dando respuestas desde el pasado. Por ello, dentro del macroproyecto del Centro de Pensamiento y Doctrina Amigoniana, que nace en la red de educadores y no podrá tener otro lugar de nacimiento, yo quisiera impulsar, y me quiero comprometer delante de ustedes a impulsarlo y a impulsarlo desde el lugar en donde estoy, que me obliga a ser el primero en servir y en amar.
sobre todo a mis hermanos terciarios capuchinos y a mis hermanas y a los educadores y laicos. Me quiero comprometer con fuerza hasta el año 2019, que es cuando mis hermanos me pidieron que prestara este servicio, a que hagamos una expedición por la infancia amigoniana, como una sola movilización de comunidad para reconocerla, evidenciarla, hacerla visible y comprenderla para poderla atender. La última pregunta que me decían, ¿cómo nos salimos del pasado? Mientras que no hagamos una expedición por la nueva infancia, la infancia que está encerrada en los grandes centros residenciales que tienen clubes, que tienen piscinas, que tienen jueguitos de golf. Allí los encierran para protegerlos de la otra sociedad que está afuera, del otro. Esa infancia también nos llega a nosotros, porque también tiene problemas. Los hermanos de España, sobre todo José Miguel, sabe de un problema que aquí no nos ha llegado todavía, pero que nos va a llegar rapidito. No nos olvidemos que estamos en la globalización, y la globalización, el Papa lo dice bellísimamente, sobre todo la globalización de la desesperanza. Ese problema que están atendiendo, yo no sé, José Miguel, cuántos chicos entiende con problemas de violencia filioparental. Ya no son los papás los que le pegan a los muchachos, son los culicagaos que le están pegando a los papás. Y ellos ya tienen el trabajo realizado. Podemos beber de ellos, de eso que ya Lile, hay que ir en noviembre con las hermanas a España para que los hermanos nos enseñen muchas cosas. ¿Ya se fue Yalile? No, todavía no se puede ir. Bien, entonces les quería decir que queremos impulsar desde el Centro de Pensamiento y Doctrina la expedición por la infancia amigoniana. Y termino por decirles, hay otros enunciados que representan nuestros tiempos. Por eso reitero que Luis Amigó ve más allá, pero que Luis Amigó ya no está aquí, sino a través del otro que soy yo y que eres tú. Y que si no soy yo, Marino Martínez, Claudia, David, Vilma y cada uno de los educadores y educadoras amigonianas, a Luis Amigó le vamos a tener que poner gafas. Impidamos que tengamos que poner gafas y veamos nosotros más allá, instaurándonos como red de educadores, como centro de pensamiento y como centro de gestión. No hay otro futuro. O seguimos haciendo, dando respuestas a problemas de hoy con respuestas de ayer. Digo que palabras de cierre. Y hace muchos años, desde antes que comenzáramos la ruta, ¿dónde está Juanjo? Juan José Calderón. ¿Te acuerdas, Juan, que cuando estuvimos trabajando tú y yo en la MISAP aquí en Colombia, en San José, yo hice la propuesta de la red de educadores? Es una pasión que tengo hace tiempo, si tengo ese vacío existencial todavía, de no haber conseguido que lleguemos aquí, ahí ya hay un germen, ¿no? Una red de educadores no es una base de datos. Una red de educadores es el lugar para que nuestros educadores no tengan que ir al psiquiátrico, porque es que nuestros educadores también necesitan estar llenos de sí para dar sí al otro en el reconocimiento del otro. Entonces se me está ocurriendo pensar que qué bueno que pudiéramos llegar a tener, Padre Ignacio, de pronto usted me ayuda a patrocinar, en hacer un centro cerrado para educadores amigonianos, en donde no tenga sino 2 materias de trabajo. La una es el reconocimiento del otro y la segunda materia sería la interculturalidad. Y que ese centro cerrado para educadores amigonianos no tuviera absolutamente nada de las cosas bonitas que tienen los centros cerrados nuestros, ni piscina, ni nada, sino que los dedicáramos a maciar en ellos mismos, lo que acaba de decir la doctora Yamilet. La mismidad y la otredad son hermanitos, serían una materia fundamental. Si ustedes quieren, ayudamos a hacer un centro cerrado para ustedes, a ver si de pronto nace la red de educadores. Es una pasión que se las transmito, ojalá que ustedes me la acepten. Ayudémonos para ayudar a los demás. Si nosotros queremos ayudar a los demás, a mí me pasaron ese textico, me pareció tan lindo. Yo no puedo querer ayudar al otro, educar al otro desde mi egoísmo, desde mi soberbia, ni desde paradigmas antiguos. Yo no puedo ayudarle al otro cuando yo voy montado en carro y el otro va caminando a pie. Yo tengo que ayudarle al otro desde lo que yo soy, vivo y me apasiona. Hagamos un centro cerrado para educadores amigonianos. Muchas gracias.